Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 43 de nuestro curso de precálculo. Estábamos comenzando con este tópico que titulamos la solución gráfica de desigualdades cuadráticas dentro del tema de las funciones cuadráticas. Y habíamos dicho que si yo tengo la gráfica de una función que, por ejemplo, interseca al eje de x en dos puntos, como lo hace la función cuadrática, entonces yo puedo resolver desigualdades de este tipo. Por ejemplo, si me dicen, búsquese la solución de la desigualdad f de x mayor que 0, pues entonces lo que yo tengo que hacer es ver la gráfica de la función y igual a f de x, que sería esta, y ver dónde los valores del alcance son positivos. Fíjense que los valores del alcance, que recuerden que están en el eje de y, el eje de y, son positivos, sí, están sobre el eje de x. ¿Y en qué parte de la gráfica las ordenadas, que son los que corresponden a los valores del alcance de la función, están sobre el eje de x? Pues en esta parte están aquí, en esta parte que está aquí y en esta parte que está aquí. ¿Ves? Aquí, esas ordenadas de esos puntos son positivas. ¿Y dónde es que ocurre eso para esa gráfica? De que están sobre el eje de x, a la derecha de b y a la izquierda de a. Por lo tanto, el conjunto solución de una desigualdad de este tipo, f de x mayor que 0, sería este que está aquí, los valores de la x, los valores en el eje de x que sean mayores que b, a la derecha de b y a la izquierda de a, menores que a. Porque en esos sitios, para esas x que están a la derecha de b y a la izquierda de a, fíjense que los valores de la función son positivos, ¿se fijan? Así que esa sería la solución, por ejemplo, para esa desigualdad. Si le dan la desigualdad f de x menor o igual que 0, por ejemplo, pues ¿dónde es? ¿Para qué valores de la x, que están claros en el eje de x, los valores de la función, los valores en alcance son menores o iguales que 0? Pues fíjense que serían en este intervalo de los valores de la x que van desde la a hasta la b. En la a vale 0 la función, porque fíjense que ahí precisamente la gráfica toca al eje de x, así que el valor de función que le corresponde es 0. Igualmente en b, el valor que le corresponde en el alcance es 0. Y además los valores de la x que están en este intervalo, fíjense que sus valores funcionales son menores que 0, porque son los puntos que están en esa parte de la gráfica, sus ordenadas están debajo del eje de x, o sea que son valores negativos. Así que ahí es que la función, esa expresión que representa a la función, ¿verdad?, que estamos considerando, es que es menor o igual que 0. O sea, los valores de la x en donde que se encuentran desde la a hasta la b. Para todos esos valores, los valores funcionales, mire, son negativos, están en la parte negativa del eje de x. ¿Ok? Bueno, pues esa forma de determinar conjuntos soluciones de estos dos tipos de desigualdades es uno de los métodos gráficos para resolver desigualdades. En particular, vamos a ver cómo yo aplico ese método gráfico para resolver desigualdades cuadráticas. La primera, nos dicen x cuadrado menos 3x más 2 mayor que 0. Decimos, considera la gráfica de la función cuadrática que igual a f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2, cuya gráfica ya estudiamos previamente. Y recuerden que la gráfica de esa función, porque ese ejemplo yo lo di hace la lección anterior, por ella anterior, vimos que la gráfica de esa función cuadrática era aproximadamente esta que les voy a dibujar aquí. No con mucho detalle, ¿verdad? Pero vamos a recordar que era más o menos esta gráfica. Este es nuestro eje de y este es nuestro eje de x. ¿Okay? Y la gráfica de esa función era más o menos, salía así. ¿Okay? Cruzaba por el 1, cruzaba por el 1, 2, y 2 y 3. O sea, la gráfica cruzaba por un medio, me parece que era, ¿okay? Un medio y 2 y medio. ¿Okay? O sea, la gráfica de esa función es que habría hacia arriba, porque fíjense que el coeficiente de la x cuadrado es 1, cruzaba por los puntos un medio, o no falso, a la derecha del 2, era cruzada por el 2 y por el 1. Ahí eran los interceptos en x, ¿ok? Los interceptos en x eran en 1 y en 2. Y la gráfica, pues, el vértice era más o menos, quedaba por aquí más o menos. Recuerde que es una aproximación. Usted puede buscar fácilmente la gráfica
que le correspondía a esa función cuadrática y igual a x cuadrado menos 3x más 2. ¿verdad? Y la verá hace 2 lecciones atrás, verá que la gráfica salía así, cruzaba el eje de x por el 1 y el 2. Y yo estoy pidiendo para qué valores de la x esa expresión, que precisamente la expresión que aparece en la fórmula de esa función cuadrática que genera esa parábola como gráfica, es mayor que 0. ¿En qué sitios los valores de la función son mayores que 0? Fíjense, a la derecha del 2 y a la izquierda del 1. Los valores de la función, miren, son positivos, ¿verdad? Son positivos. Si yo te cojo varios valores de x aquí, a la izquierda del 1 o a la derecha del 2, los valores de la función, miren, corresponden a números positivos, ¿verdad? Fíjate. Así que, por lo tanto, el conjunto solución para esta desigualdad serían todos los números x que sean a la derecha del 2 o mayores que 2 o a la izquierda del 1. ¿Sí? Claro, recuerde que el proceso para usted resolver esa desigualdad cuadrática es que usted tiene que hacer la gráfica de la función y igual a x cuadrado menos 3x más 2. Y la hace como lo hicimos cuando lo vimos usando, ¿verdad?, lo del vértice, los interceptos en x y el intercepto en y. Y entonces ve lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, bueno, estoy buscando dónde la función es mayor que 0. Pues a la derecha del 2 y a la izquierda del 1, mire la gráfica, queda sobre el eje de x, o sea que sus valores funcionales, las ordenadas de todos esos puntos que están en esas posiciones, en esa parte de la gráfica, son positivos. ¿Qué es lo que hay que ir? ¿Dónde es que es positivo? ¿Se fijan? Fíjense en este segundo ejemplo, que nos dan esta desigualdad, dicen menos x cuadrado más 2x es menor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, pues da la casualidad que yo también vi la gráfica de esta función y igual a x cuadrado más 2x, ¿verdad? Vimos previamente la gráfica de esa función, ¿verdad? También hace 2 clases atrás, 2 lecciones atrás, hicimos la gráfica de esta función. Yo no la voy a hacer ahora con todos los detalles de hacer una tabla de valores en donde localiza el vértice, los 2 interceptos en x posibles y el intercepto en y, o haciendo uso de la simetría de la parábola que corresponde a, como gráfica a esa función cuadrática, menos x cuadrado más 2x, sino que voy a apelar a que ya está hecha. Pero recuerde que si no hubiésemos tenido hecha la gráfica, había que hacerla con todos esos detalles, ¿verdad? Y más o menos la gráfica de esa función era así. Tampoco con mucho detalle, pero usted, es más, yo le recomendaría que cuando esté copiando, no copie esta aproximación de la gráfica, sino que usted vaya a la página donde la tiene dibujada formalmente y la vea. Pero yo se la estoy reproduciendo aquí para como no tengo la gráfica, ¿verdad?, a la mano, pues se la reproduzco. Y la gráfica de esa función era más o menos así. Este es el eje de y, el eje de x, y la gráfica salía así. Cruzaba por el 2, 1, 2, 3, y por el 0. Y claro, el vértice del punto más o menos quedaba por aquí más o menos, ¿okay? Tenía la abscisa ordenada, la abscisa, ¿okay? Así que más o menos la gráfica salía así. Que recuerde que habíamos visto, ¿verdad? Según esta vimos, ¿verdad?, que la parábola, como el coeficiente de x cuadrado 1, pues el punto vértice era el mínimo y abría hacia arriba, pues en este caso, como la a es negativa, ¿verdad?, negativo 1, pues el vértice es el punto máximo y abre hacia abajo la gráfica, ¿verdad?, la parábola. Así que, como cruzaba por el 0 y el 2 en el eje de x, y yo estoy buscando dónde es que esa función es menor o igual que 0, pues mire, es menor o igual que 0, ¿dónde? A la derecha del 2 y a la izquierda del 0, ¿verdad? Porque en esas partes, para esos valores de x, mire que los valores de la función están en la parte negativa del eje de x, ¿se fijan? Así que, por lo tanto, el conjunto solución
de esta nueva desigualdad es el conjunto que va a la derecha del 2. Pero además, como en este caso, distinto a esto, decía que era mayor o igual que 0, aquí dice que es menor o igual que 0, pues hay que incluir hasta el 2, ¿verdad? Porque de hecho el 2 vale igual a 0. Y a la derecha es que es negativa, menor que 0. A la derecha del 2 es que los valores de la función son negativos, ¿verdad? O que estén a la izquierda del 0, ¿verdad? Que es donde otros puntos donde cuando la x vale 0, donde cruza esa parábola al eje de x, ¿verdad? Así que sería el conjunto solución de esta desigualdad. ¿Okay? Fíjense en esta otra, como tercer y último ejemplo. Fíjense que nos dicen menos x cuadrado mayor o igual que menos 2x. ¿Sí? Bueno, ahora tengo dos expresiones, una en cada lado de la desigualdad, ¿verdad? Diferentes de 0. Fíjense que en esta desigualdad, en uno de los lados tenemos un 0, aquí en uno de los lados tenemos un 0. Allí no. Dice, no, vamos a reescribirla de manera que en uno de los lados tengamos un 0. ¿Cómo yo logro tener un 0, por ejemplo, en el lado derecho? Transponiendo este término al lado izquierdo, sumando, según la ley de suma de las desigualdades, el 2x en ambos lados. O sea que tenemos menos x cuadrado más 2x mayor o igual que, y entonces al sumarlo acá queda 0, ¿verdad? O lo podemos pensar que lo transponemos al lado izquierdo de la desigualdad. Bueno, pues entonces fíjense que tenemos la misma función, ¿verdad que sí? Menos x cuadrado más 2x, pero entonces ahí dice mayor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, pues entonces nuevamente tendríamos que hacer la gráfica de esa función, que ya la tenemos hecha, ¿verdad? De antemano, y de hecho, si la hubiésemos tenido por primera vez en este segundo ejemplo, ya habíamos hecho en el segundo ejemplo. Entonces, fíjense, pues ahora lo que tenemos que fijarnos es, ¿dónde es que esto? ¿Dónde es que esa expresión, que es lo que pertenece a la fórmula de esa función, menos x cuadrado más 2x, ¿dónde, en qué parte es que la función tiene valores positivos? Los valores del alcance son positivos. Pues miren, los valores del alcance que son positivos se encuentran en esta parte de la gráfica, ¿verdad? Porque fíjense que para todos ellos, las ordenadas de esos puntos son positivas, están sobre el eje de x en la parte positiva del eje de y. Así que por lo tanto, ¿dónde es que ocurre eso? ¿Para qué valor de la x? Pues para los valores de la x que van desde el 0 inclusive hasta el 2 inclusive, porque fíjense que llega a la posibilidad, incluye la posibilidad de que sea igual a 0, y en el 0 vale 0 la función, y en el 2 vale 0 porque precisamente ahí es que cruza el eje de x, ¿verdad? Así que su valor funcional es 0, ¿okay? Así que el conjunto solución de esta desigualdad, pues fíjense, vamos a aclarar aquí que consideramos la misma gráfica del ejemplo anterior. ¿Okay? Y vemos que el conjunto solución de esa desigualdad, esta que está aquí, repetimos, donde vimos que los valores de la función son mayores o igual que 0, desde el 0 hasta el 2, inclusive puede llegar a ser 0, ¿verdad? En esa parte, los valores de la función o son 0 o son positivos, ¿verdad? Que es lo que nos pide aquí, o son 0 o son positivos. Así que el conjunto solución de esa desigualdad es el siguiente. El conjunto solución es todos los números, ¿verdad? Que van desde el 0 hasta el 2. Que recuerda que, claro, podríamos escribir el intervalo cerrado, porque aquí lo tenemos desde 0 hasta el 2. ¿Okay? Así que ahí tendríamos, ¿verdad?, el conjunto solución de esta desigualdad. Recuerde que ni siquiera tiene que dibujar estas gráficas porque ya las habíamos hecho antes, ¿verdad? Claro, puede, si quiere, para no tener que ir antes en su libreta, pero si no quiere copiar tanto, pues haga referencia a que ya habíamos visto esas gráficas y usted las va a ver en su libreta, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver entonces lo siguiente. Fíjense. Otro método gráfico es el siguiente. Otro método gráfico para resolver desigualdades, en particular con este paréntesis, porque son las que estamos considerando las cuadráticas, pero puede ser cualquier función, ni siquiera algebraica, cualquier función que usted verá después en otros ejemplos más adelante, ¿verdad?, en el curso. Es el llamado
método de cortes. Este consiste en determinar los posibles interceptos en X y ver qué signo tiene el valor funcional de f de x en los intervalos en que subdivide esos interceptos en x, claro, al eje de x. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Si fuera el caso de la función cuadrática, ¿verdad? El caso de una función cuadrática. Supongo que tenemos una función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c, cuya gráfica intercepta o interseca, ¿verdad?, al s de x en los puntos x igual a y x igual a b. ¿Okay? Así que vamos a ver nada más que el eje de x, ¿okay? Y vamos a suponer que esa gráfica de la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c interseca al eje de x en esos dos puntos, en esos dos valores de la x, ¿ok? En esos dos puntos, por ahí pasa la gráfica, la parábola que genera como gráfica esta función cuadrática. Bueno, piensa que esa función cuadrática podría tener el vértice con punto máximo y abrir entonces hacia abajo si la A es negativa, ¿verdad? Así que si la A es negativa, ¿verdad?, el vértice estaría por aquí. Si la A es positiva, entonces el vértice es un punto mínimo y la gráfica, la parábola abre hacia arriba, así que digamos el vértice puede estar aquí abajo, ¿verdad? Si la A es negativa, el vértice es el punto máximo y la gráfica, la parábola abre hacia abajo. Si la A es positiva, el vértice es el punto mínimo y la gráfica abre hacia arriba, ¿verdad?, cortando, claro, en ambos casos, al eje de x en esos dos valores. Ahí ven. ¿Sí? Bueno, pues fíjese, para la solución, entonces ya usted sabe que si la A es negativa, los valores de la función aquí, sobre ese intervalo, van a ser mayores que ser positivos, ¿verdad que sí? Y claro, 0 sí, en el momento en que interseca el eje de x. Y si la gráfica es la que tiene el vértice acá abajo y para abrir hacia arriba en la parábola, entonces entre A y B los valores de la función son negativos, ¿verdad? Porque estaría la gráfica por aquí abajo que tenía los valores negativos, ¿verdad? Aquí tendría los valores positivos, aquí tendría los valores negativos. Y claro, en ese caso, acá, una vez cruce la gráfica así, hacia acá, los valores van a ser negativos. Y una vez cruce esta otra posibilidad, la gráfica de esta manera, hacia acá, los valores de la función son positivos. ¿Se fijan? Vamos a ver, fíjense que yo estoy considerando una función cuadrática cuya gráfica corta al eje de x en esos dos puntos, ¿okay? Pero puede ocurrir que la parábola que genera como gráfica esa función cuadrática tenga la A positiva, negativa, mejor dicho. Es el primer caso que considere, ¿verdad? Y en ese caso el vértice es un punto máximo, o sea que está más arriba de estos sitios donde vale 0 la función, ¿verdad? Y la gráfica abre hacia abajo. Eso lo hemos visto si la A es negativa.
Y si fuera la A positiva, entonces el vértice estaría abajo, porque es un punto mínimo, y la gráfica no se abre hacia arriba. ¿Se fijan? Pues si es positiva, si es negativa la A, entonces los valores de la función desde A hasta B van a ser positivos. Y claro, una vez pasemos de aquí, los valores de la función van a ser negativos. Igualmente, una vez bajemos de aquí, o cuando nos vamos a la izquierda, los valores de la función van a ser negativos. Si la A es positiva y la gráfica, como dijimos, la parábola sube hacia arriba, entonces en este sitio, desde A hasta B, los valores de la función van a ser negativos. Pero una vez cruzamos los interceptos, entonces los valores de la función empiezan a ser positivos porque se mueven sobre el eje de Y. ¿Ok? Bueno, pues eso nos indica una forma de que yo puedo resolver una desigualdad cuadrática por lo que se llama el método de corte. ¿Ven? Llamamos a esos interceptos, los cortes. Los cortes de la gráfica de la función. Vamos a ver cómo entonces, haciendo uso de este método, podemos resolver desigualdades cuadráticas. ¿Ven? Por ejemplo, resuelvo estas desigualdades cuadráticas por el método de cortes. Ejemplos. Por el método de corte. ¿Okay? Y la primera desigualdad cuadrática que nos dan para resolver por este método gráfico es esta que dice x cuadrado menos 2x cuadrado más x menos 2 menor que 0. ¿Okay? Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es determinar los interceptos de la gráfica que generan esta expresión o esa función que tiene esta expresión como fórmula, ¿verdad? F de x igual a x cuadrado más x menos 2, los interceptos en x que tiene. ¿Ven? Terminamos. Los que recuerde ahora, esos interceptos en x en este método se llaman los cortes, ¿verdad? De la gráfica de la función. ¿Okay? Los cortes, que no es otra cosa que los interceptos en x de la parábola que genera esta función cuadrática, la función cuadrática más bien, f de x igual a esta expresión, x cuadrado más x menos 2. ¿Okay? ¿Cómo yo determino los cortes o los interceptos en x? Pues determinando dónde es que esa expresión vale 0, ¿verdad? O sea, donde la expresión x cuadrado más x menos 2 vale 0. ¿Y cómo yo resuelvo esa ecuación para x? Para averiguar dónde es que esa función vale 0. Bueno, pues podríamos usar la fórmula cuadrática, no falla. Podríamos usar el método de factorización, ¿verdad? Fíjense que aquí da la casualidad que el método de factorización funciona, porque si yo factorizo este término cuadrático mónico, ¿verdad? Porque fíjense que no es cuadrado perfecto, ya el tercer término yo no puedo sacar la cuadrada exacta, tendríamos que hacer un producto que sería este coeficiente que está acá y una suma que es el coeficiente del medio, ¿verdad? ¿Y cuáles son los dos puntos, los dos valores que hacen que el producto, los números enteros, cuyo producto es negativo y cuya suma es 1, pues el 2 y el negativo 1, ¿verdad que sí? Porque 2 por negativo da negativo 2 y 2 más negativo da 1. Así que luego
nx cuadrado más x menos 2 es igual a x más 2 por x menos 1. ¿Okay? Y estoy viendo cuándo es que eso es igual a 0. ¿Okay?